Hola chicos, bueno, hoy vamos a hablar sobre los elementos de la metodología de la investigación. Es muy importante este capítulo, ya que nos enseña a describir eh, con base a literatura citada algunos de los métodos, técnicas y tipos de muestreo, diseño, de lo que va a realizar, de lo que vamos a hacer y será nuestro proyecto de investigación, lo que vamos a desarrollar en campo, en el caso de que sea un diseño de enfoque cualitativo o en el caso de revisión de literatura, si fuera un diseño de enfoque cualitativo. Entonces empecemos un poco definiendo cuáles son los elementos de la metodología de investigación. En este caso, empezamos hablando como el tipo o diseño de investigación, que va a ser de campo, va a ser documental, y el enfoque de la investigación como segundo punto, si es cuantitativo, cualitativo mixto, la población, qué cantidad de población, ¿no es cierto? La que va a participar o vamos a tomar en cuenta para realizar un estudio de investigación o un proyecto de investigación, la muestra, es decir, el tamaño que vamos a utilizar de esa población en estudio para poderla identificar y poderla estudiarla, los métodos, las técnicas y los instrumentos que se van a utilizar para medir, para poder desarrollar en campo o en laboratorio, dependiendo del tipo de trabajo que se esté realizando y si en el caso lo merita, algún programa o algún software estadístico. ¿Ya? Cuando hablamos de métodos, tenemos métodos hipotéticos, deductivos, descriptivos. Cuando hablamos de técnicas, hablamos de todos los instrumentos que se utilizarán en el presente estudio, que por ejemplo pueden ser encuestas, entrevistas, observación, cuestionarios, guías, en fin, toma de datos, todo lo que utilizaremos en nuestro trabajo de investigación. Y lo que les dije, la estadística, en caso de que se debería utilizar, según nuestro estudio lo amerite, algún paquete o programa estadístico para determinar medias, medianas, probabilidades, desviación estándar. Bueno, dependiendo del tipo de trabajo y el tamaño de profundidad que hagamos nuestro trabajo. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es la metodología para nosotros empezar a escribir o a redactar en nuestra metodología, siempre empezamos con una pequeña introducción, lo que son las generalidades de nuestro trabajo en la metodología, definir qué es el marco metodológico, el autor, ¿no es cierto? A dónde nos hacemos referencia a la metodología, dónde la llevamos a cabo, dónde nosotros nos guiamos para poder realizar este tipo de metodología. Aquí nosotros podemos hacer un parafraseo de lo que el autor dice, cómo se debe utilizar un método o una técnica para realizar un tipo de investigación. El diseño de la investigación es otro factor importante. El diseño de la investigación generalmente trata de que si nuestro trabajo va a ser de tipo experimental o no va a ser experimental. Yo les he puesto un ejemplo de un trabajo que sería la captura de biomasa forestal y la captura de carbono de 500 hectáreas de un bosque privado, un bosque húmedo podría ser, ¿no es cierto?, de la parte alta de la provincia del Oro. Yo podría decir que es un diseño no experimental, pero tiene un enfoque cuantitativo, es decir, nosotros vamos a medir, pero tenemos un diseño no experimental, longitudinal, porque no sabemos en sí las especies primero que vamos a encontrar, ¿cierto?, para nosotros poder determinar una población. Entonces, según el objetivo del estudio, el diseño de investigación servirá para identificar las especies forestales y el cálculo de biomasa aérea de 5 especies leñosas, que pueden ser más, dependiendo de qué es lo que encontremos. Aún no sabemos lo que nos vamos a topar. Obviamente, siempre tenemos que citar el autor y el año de los trabajos que vamos a tomar en cuenta para poder guiarnos en el caso de la redacción de la metodología. Aquí tenemos un ejemplo, por eso se está utilizando
este diseño cuantitativo, ¿no es cierto? Vamos a poner como ejemplo, se calculará el área basal para cada uno de los individuos arbóreos, tomando como base el DAP, ya, que es la altura comercial y el factor de forma, con una constante de 0.65. Obviamente esto ya es dado por un autor que es Chamby en el año 2001, quien en Bosques Tropicales habló que ese factor de norma, ¿no es cierto?, tiene una constante de 0,65 y el área basal es igual a 0,78.54 por DA. Bueno, son modelos matemáticos que ya en realidad han sido utilizados y que ya han dado buenos resultados en otros trabajos de investigación. Bueno, ¿en qué enfoque nos vamos a abordar? Ya hablamos anteriormente que nuestro trabajo va a ser de tipo cuantitativo, porque vamos a recolectar datos, vamos a contestar muchas preguntas de investigación, vamos a probar diferentes variables y vamos a probar hipótesis establecidas previamente, ¿no es cierto? Tenemos que ver qué tipo de variables vamos a tener en este trabajo de investigación utilizando modelos alométricos o matemáticos que servirán para realizar nuestros inventarios forestales del bosque húmedo en este caso. ¿Cuál sería la población estudio? Bueno, definamos que población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando dentro del trabajo de investigación. La población en estudio será el total de individuos identificados dentro de los lugares muestreados, ¿no es cierto? Población. En este caso nosotros no sabemos cuántos individuos vamos a muestrear, no hemos utilizado todavía qué área vamos a utilizar, si tenemos 500 metros cuadrados, tenemos que definir. Entonces, para definir eso, tenemos que la muestra es el subconjunto de la población o grupo de individuos que forman parte de esta, ¿no es cierto? Es una representación de cómo se comporta o se comportará la población. Entonces, ahí recién nosotros vamos a saber qué individuos o qué especies vamos a tener dentro de los lugares muestreados, dónde vamos a muestrear. Entonces aquí tenemos que seleccionar el tamaño y la técnica adecuada, si vamos a utilizar un muestreo probabilístico o un muestreo no probabilístico, que en los videos posteriores vamos a explicar de una forma más sencilla y entendible con ejemplos prácticos enfocados en la parte ambiental. ¿Sí? Y las técnicas que vamos a utilizar en este caso sería la observación, la investigación de campo, ¿no es cierto? Vamos a utilizar guías de observación donde vamos a recolectar la información, en este caso de variables que ya hablamos anteriormente, que es la diámetro, altura, pecho. Vamos a medir por cada especie según la literatura nos indique, como es lo que tengamos que hacer. Bueno, chicos, esto es en cuanto a una breve síntesis de todo lo que va dentro del capítulo de metodología. Espero se sigan suscribiendo al canal